Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver algo que nos puede servir en el futuro, en el caso de que nosotros ya vayamos haciendo diferentes tipos de plugins para NotCommerce, tener una organización más centralizada de cómo cómo podemos configurar y ir modificando directamente los plugins en vez de hacer todo el tránsito de ir hasta configuraciones y buscar en plugins locales nuestros plugins. Vamos a limitarnos de hacer toda esa búsqueda a hacerlo de forma más simplificada con un menú de esto. En vez de tener que ir a un menú de configuraciones, vamos a crear nuestro propio menú para poder controlar los demás plugins que nosotros estemos creando o estemos utilizando. En este caso vamos a dar las bases como tal, para poder crear dicho plugin de núcleo para el control de los demás plugins que vayamos haciendo a nuestra autoridad. Además decirles que en esta ocasión, en vez de venir aquí, vamos a tener estos menús, vamos a tener un menú personalizado con, por ejemplo, en vez de tener nuestro menú de ayuda, vamos a tener nuestro menú plugin y dentro de ese menú plugins, los plugins que tengamos vinculados con nuestro proyecto. O sea, el plugin que nosotros hayamos realizado y hayamos creado. A partir de ahora, bueno, iré haciendo videos explicando un detalle más corto para no alargarnos demasiado en temas. Entonces, este sería el primero de los videos cortos, donde vamos a presentar nomás lo que es la creación de un menú para NotCommerce en el lado de administración. Ya si ustedes quieren realizar alguna cosa adicional, pues pueden agregarlo de acuerdo a lo que necesiten. Bien, pues entonces, para esta ocasión, primero lo que vamos a hacer es usar nuestra ejecución. Una vez pausada, vamos a irnos, como siempre, vamos a crear un plugin. Aquí ya tendremos nuestra biblioteca de clases creada, la cual vamos a llamar Clarity 4, el archivo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, cogemos la nota y plugins de cualquier otro proyecto que tengamos a la mano y lo agregamos a nuestro proyecto. Tenemos aquí las notas y el plugin. El archivo plugin es el que se va a modificar y las notas es lo que vamos a copiar y pegar en la parte de nuestra biblioteca. Así que vamos a hacer esto de uno. La salida de nuestro plugin va a ser Laremin. Y con esto, bueno, vemos si no nos falta nada más. Y cerramos. Recuerden que ahora plugin tenemos que irnos a sus propiedades y en sus propiedades indicar que vamos a hacer copiar el contenido y donde se va a copiar si es posterior. ¿Listo? Entonces, una vez hecho esto, cerramos, también cerramos, ¿ya? Una vez teniendo esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Las referencias. Entonces tenemos que agregar la referencia del proyecto. Vamos a agregar la referencia NotWeb. Aceptamos. A su vez, vamos a crear nuestro archivo de default para mantener la concordancia de la estructura de NotPetya público. Aquí tenemos todos los using que no se usen. Como pueden observar, cuando se crea un plugin, se suele crear lo que son los archivos de default. Es lo que contiene principalmente los archivos de default, pues variables estáticas, donde podemos tener información de las versiones y otro tipo de datos de forma estática, que podemos ir leyendo y consultando cada vez que necesitemos. ¿No? En este caso, bueno, dejémoslo por ahora en blanco, y vamos a guardar. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Para poder hacer que esto sea un plugin, lo primero que necesitamos es que extienda de base plugin. Y para poder agregar esos menús en administración, tenemos que indicar que admin vamos a usar en el plugin. Este nos pide que implementemos la interfaz, el cual va a ser el Manage Sitemap Map. Aquí
Vamos a mantener lo que es la estructura de regiones, esto para trabajar de una forma un poco más ordenada. De tal forma vamos a trabajar, de esta forma vamos a estar haciendo las cosas de forma ordenada y no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes al momento de usar lo que es la creación del menú de texto. En esta ocasión es opcional dejar sobreescribir lo que es el install y el de la instalación y la desinstalación, porque no requiere como tal, no requiere como tal. Entonces, esto de aquí, solo si es que van a modificar, agregar información correspondiente o datos estáticos, o información cacheada, pues pueden estar agregando la instalación, la desinstalación, o si van a agregar algún tipo de menú de configuraciones propio para este plugin, pues ahí lo pueden ir agregando. Y ahí podemos crear lo que es también lo que vamos a necesitar y ahí, después creamos lo que es el constructor. Lo que vamos a estar utilizando, por ejemplo, es el Customer Service y el Work Context, que son interfaces propias del NoCom. Vamos a generar este constructor, tenemos en su lugar y con esto tenemos suficiente en la parte de la configuración. Ahora, la parte principal donde se van a estar con lo que se va a crear lo que es el menú de opciones es en este método, el Manage Site. Entonces, para poder crearlo, primero tendríamos que, por ejemplo, bueno, indicar quién nomás va a poder visualizar este menú. O pueden crear varios tipos de menús y indicar los privilegios de quién va a visualizar y quién no va a visualizar esta información. Entonces, para ello vamos a obtener el customer actual. Entonces, vamos a indicar de Word Context, vamos a obtener el actual customer guiado. Y vamos a preguntar si el customer que está actualmente logueado es una. En caso de que sea verdad, esto más nos va a indicar si es o no es. En caso de que sea verdad, pues va a mostrar el menú como tal. En caso de que no sea verdad, pues simplemente el menú nunca se va a mostrar para ese usuario. En esta ocasión vamos a crear lo que es una variable llamada menú, el cual va a ser un sitemap no. ¿No? Este sitemap no tiene un system name, ¿no? Que es el nombre que se tiene por defecto en el sistema. Tiene un title, que es el nombre que va a aparecer en la visualización del menú. Tiene un estado visible, ya aquí ustedes pueden manejar una lógica para indicar si se va a visualizar o no. Y tiene un icono, que ya eso ya depende de cada uno. En este caso vamos a poner así se escribe, que es un engranaje. Entonces, esta es la base que necesitan para hacer un sitemap, lo que es el menú de opción en el área de acto. De ahí tenemos lo que es un root node, bueno, tenemos el nodo raíz, que es el listado completo de menús que se puede visualizar cuando se abre el área de administración. Y allí, en los nodos hijos, vamos a añadir nuestro nodo. En este caso, por ejemplo, en este caso vamos a poner el import, ¿no? Por ahora dejemos el system name en blanco y ya. Esto es lo básico que se necesitaría para crear lo que es el menú como tal. Vamos a modificar, nunca debemos olvidar esto. Vamos a indicar a qué grupo pertenece.
va a ser el Claremy. El nombre amigable, vamos a indicar que es el Claremy Core. El System Name, que como les indiqué, eso es lo que iría en este apartado, Name. En este caso es Claremy Core. La versión que se está usando, bueno, la versión como tal de tu plugin, que en este caso es la 1.0.0. La versión que soporta este plugin es la 4.7 de NoteCommerce. El autor, en este caso vamos a poner Claremy, porque es de mi autoría. El display, en el orden en el que se va a mostrar, que eso puede dejarse así tal cual. Cómo va a ser la salida del archivo, se va a llamar import. Y una descripción breve. Este plugin es el núcleo de los plugins de fondo. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez teniendo eso, pues compilamos el proyecto, la biblioteca en este caso, y deberíamos cerciorarnos que una vez compilado debe aparecernos aquí abajo. Como pueden observar, aquí ya se está compilando. Una vez termine de compilarse, podemos continuar a la siguiente. Bueno, como ya pueden ver, ya pueden observar, ha terminado la compilación y podemos venir acá abajo a buscar y como ven, efectivamente aquí está nuestra biblioteca de clases ya compilada. Ahora solo damos a iniciar el proyecto y una vez iniciado podremos observar lo que es la ventana del navegador con la información respectiva de lo que correspondería a nuestro menú. Una vez cargado lo que es WooCommerce, podemos verificar que en la parte inferior, después de ayuda, aparece lo que es nuestro plugin, que es Flaring Core, y que si damos clic, pues no hace nada, obviamente. ¿No? Con esto se puede tener lo que es la base para poder tener un menú de opciones y dejar de estar dependiendo tanto de ir a configuraciones, plugins locales y ir encontrando nuestro plugin y haciendo nuestra. Como pueden ver en esta ocasión, pues directamente ya se nos instaló con pruebas que se había realizado anteriormente. Y aquí tenemos nuestra información, nuestra descripción, el nombre del plugin, la versión en la que está, el autor, el nombre en el sistema, el orden de visualización y el estado. Está instalado. ¿Ya? Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que se puede hacer adicional a ello? Pues ya teniendo lo que es la información de nuestro plugin, pues ya de nosotros depende cómo vamos a ir modificando esta información o qué es lo que vamos a ir realizando con respecto a lo que queramos en nuestro plugin. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es explorar la lista de plugins que existen en NoteCommerce y ir tomando los que tengan el nombre que nosotros le indiquemos o que sean de determinado autor. Como por ejemplo, si vamos aquí, podemos ir a la información del plugin, podemos indicar a qué grupo pertenece, pero también podemos obtener la información del autor, el nombre en el sistema y otro tipo de datos. Tenemos una acción que es hacerlo de forma abrupta, obteniendo todo el listado de plugins, o podemos nosotros generar en nuestro archivo de núcleo de valores por defecto. Podemos crear un objeto que contenga todo ese listado de plugins que nosotros tengamos y irlo leyendo en nuestro archivo de configuración, y nuestro plugin por decir, en nuestro pool. Podemos hacer un objeto en archivo por defectos, en los datos por defectos, y luego leerlos en nuestro núcleo de nuestro plugin, todo ese archivo para ir indicando qué elementos se van a ir agregando. Como ya saben, pues son los datos principales como el nombre en el sistema, el título que va a tener el menú, su estado de visibilidad y un icono pues funcionando. De ahí se pueden agregar otros campos, como pueden ver a continuación, el nombre a la acción, el nodo hijo, y es que, por ejemplo, este de aquí, pongámosle
del plugin anterior las tareas programadas. Pongámosle que es un schedule task y dentro de schedule task vamos a indicar que tiene un configure. Entonces vamos a ir agregándole como nodo hijo al configure y a cualquier otra ventana de configuración que exista. El nombre del controlador al que debemos hacer referencia, indicar si la URL se va a abrir en una nueva ventana, el valor de la ruta para indicar de forma más directa la ruta o una URL. Pueden usar tanto estas dos, el nombre de la acción y el controlador, o pueden ir directamente al nombre de la ruta y el URL. Entonces, en esta ocasión vamos a enseñarles para tener en casos de futuros, si es que lo quieren hacer de manera abrupta y que sea más automatizada, es leyendo la información de los plugins. Entonces, para ello necesitamos el iPlugin Manager y vamos a obtener todos los plugins. No olviden agregar el parámetro. Ya teniendo esto en el manejador del sitio de mapeo, podemos obtener la información de los plugins. Podemos indicar que necesitamos toda la información que tengamos de plugins con el plugin manager, cargar todos los plugins de forma así. Entonces, aquí podemos simplificar un poco esto para que cuando se requiera realmente tenga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Es a tener nuestro archivo por defecto. ¿Ya? Nuestro default vamos a escribir un public string, no solo esto, se va a llamar system name, que va a ser la de mi port, public string, que va a ser el título. Entonces, aquí podemos hacerlo, call default, name, call default, título. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero, este de aquí se va a representar de forma automática, ya que va a ser en la parte más superior del plugin, decirlo de una forma, de nuestro menú. Ahora, ¿qué es lo que tocaría hacer? Vamos a tener una subcarpeta o un submenú donde vamos a albergar. Este será ya el estado del plugin, donde tenemos nuestro system name y vamos a hacer lo mismo. La diferencia de aquí podemos poner, ¿no? Aquí vamos a tener el menú y aquí submenú, que se llama plugin. En este submenú podemos utilizar lo que es el icono de plugins, si está instalado por defecto. ¿Ya? Este sería el submenú. Aquí, ¿qué es lo que continuaríamos? Una vez teniendo el submenú, vamos a obtener todos los plugins que nos interesan. Vamos a obtener de plugin info donde dentro de plugins vamos a obtener la descripción del plugin y vamos a buscar al autor. En este caso, porque es
uno de los que serían representación del plugin de los plugins que yo he realizado. En este caso, el autor que he puesto hasta ahorita es el nombre del canal, Flaremy. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a ir iterando entre los elementos. Vamos a obtener su texto, que sería, pongámoslo con los nombres por favor. El system name, ese que vamos a obtener, descriptor, el system name. Para obtener el nombre del plugin, tenemos el friendly name. Entonces, vamos a indicarle que el título va a ser item. Plugin descriptor, friendly name. De aquí la importancia de que en plugin JSON te configure correctamente cada uno de los campos, cada uno de los datos. En este caso podemos automatizar este proceso de tal forma de que no haya ningún tipo de complicaciones más adelante. ¿Ya? Entonces, podríamos validar para que no se muestre todos los plugins que yo tengo como tal. Podemos validar si el plugin que vamos a estar accediendo está instalado. ¿Ya? Si estamos indicando que está instalado, vamos a poder procesar. Si no está instalado, pues simplemente ya no se agregaría ese plugin como tal. Ahora, podemos crear el menú ítem. Va a ser un nuevo item, donde el system name va a ser igual a system name, donde el title va a ser igual title, visibility va a ser igual a true, y el icon class, pues bueno, aquí ya es cuestión de cada uno, qué tipo de iconos por defecto les van a estar, ¿no? En este caso, bueno, podríamos darle algún icono, algún círculo. Esto crearía nuestro icono principal. Ahora, hay varias formas de obtener los archivos de configuración o lo que corresponde a cualquier otro archivo adicional que uno esté creando, generando. Entonces, podríamos hacer, podríamos utilizar un provider para obtener exactamente información de un archivo. Entonces, podemos utilizar el file provider, lo agregamos. Y aquí en el Notepad Provider, pues podríamos indicarle si existe el archivo como tal. Si el plugin está instalado, pues vamos a averiguar si está el archivo de configuración. Y aquí es donde trabajaría el Notepad Provider, el cual nos va a dar la información de dicho archivo, ¿no? Sí. Vamos a buscar en la carpeta de plugins, en este caso, System Name, nombre del sistema, ¿no? Es lo que va, bueno, aquí, para que entiendan con exactitud qué es lo que se va a hacer, va a buscar en esta carpeta con este nombre y vamos a ir a sus vistas. Y una vez estando en su vista, vamos a ver si existe el archivo configura.cs8.html, que es el archivo que normalmente se usa para la configuración del plugin, cuando creas el sistema de configuración, donde más adelante vamos a determinar que si configuración
existe, o sea, que si hay efectivamente un archivo de configuración, vamos a agregarle un hijo a lo que es nuestro menú principal. Bueno, en este caso, nuestro menú principal de plugin. ¿Qué es lo que le vamos a pasar? Otro sitemap. En este caso, pues bueno, tenemos lo que es el hijo con el system name, va a ser el mismo. eh, el título, podemos poner configuración o bueno, configuración. Aquí podríamos obtener lo que es el nombre del controlador, el que lo maneja, o bien lo podemos tener eh, de forma automática, o bien lo podemos tener de forma manual. ¿Cómo se haría esto? Esto es otro de los puntos a tomar en consideración, ya que esa es la importancia de que también el nombre de controladores suelen tener similitud con el nombre de nuestro plugin. Pueden ver, normalmente es Schedule Task Controller, eh, y tenemos aquí los controladores principales, Brevo Controller, por acá, el controlador, el principal, el Customer Roles Controller. Todos estos tienen en común que el nombre suelen estar representados en la parte de, y también en lo que es la información del plugin. Entonces, podemos hacerlo de varias formas, como por ejemplo aquí en este de aquí podemos observar que el controlador tiene el nombre, el nombre completo de este. Entonces, podríamos utilizar el nombre del sistema para extraer la parte de la tarea del schedule task, que es el mismo nombre que tiene el controlador. Y asimismo debería tener los demás plugins. En este caso, para obtener el controller name, eh, si lo que es su friendly name no tiene similitud con su plugin JSON, como son estos casos, nombre amigable, utilizaremos el system name. Entonces, lo que se va a obtener es, vamos a sustraer del propio system name la información del punto, la última información del punto, más uno, para obtener solamente la parte después del punto. Lo que sería, por ejemplo, en este caso, core, en vez de flag. ¿Ya? Y, bueno, podemos indicar la visibilidad, es visible, la acción es action name, y aquí la importancia también de mantener la estructura de NodeComer. Ya sabemos que prácticamente todos los plugins tienen su acción configure por defecto en sus controladores. Y Unicom que sea far circle, es como un circulito. Bien ahí. Una vez terminado con esto, y ya indicándole bueno, que ya cree su respectivo archivo de configuración, ya una vez teniendo sus hijos, podemos ahora sí al menú principal agregarle el nodo hijo y vamos a agregarle el menú. El menú ítems es el que se va a terminar agregando al elemento padre, que sería el menú. El menú plugin sería el menú plugin. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos al nodo raíz. Vamos a agregarle el nodo hijo, lo que es el menú. Que ya este menú ya iría con la información del menú plugin. Bueno, en este caso, bueno, no hemos agregado todavía el.
Pero, o sea, sería después de que ya haya procesado todos los plugins, primero agregar al menú plugins y luego en la ruta, en el menú raíz, agregarle los hijos. Bueno, en este caso, bueno, ya sería hacer una validación para visualizar si es que ya existe o no. Ya eso cuestiones adicionales que ya puede cada uno estar visualizando en su proyecto. Entonces, una vez terminado esto, compilamos. Una vez compilado, ejecutamos el proyecto para poder visualizar los cambios que se han hecho. Una vez estando aquí, podemos visualizar que efectivamente en la parte inferior ahora se ve como los demás menús porque tienen elementos en su interior. Le damos clic sobre este, vemos el submenú plugins y estando dentro de plugins podemos ver todos los plugins que corresponden a lo que hemos realizado. Si entramos, como pueden observar, Call vuelve a aparecer, entonces ahí tendrían que hacer la validación correspondiente eh, del primer elemento para así agregarlo o no al final de todo. Tenemos aquí tareas programadas que sí tiene su archivo de configuración y los demás que no lo tienen. Que como ven no va a ningún lado. Si le damos aquí a tareas programadas, nos lleva a nuestro menú de configuración de tareas programadas y podemos volver a la lista de plugins como comúnmente se suele hacer. Pero como ven, aquí ya se estaría visualizando toda la información respectiva sobre lo que es el plugin. Ya de ahí depende de ustedes cómo quieran realizarla, lo que es la estructura de los menús, cómo van a ser los submenús y todos los elementos que correspondan a esto. ¿Ves? Como les digo, de aquí vamos a hacer pequeños videos cortos así mismo para otros tipos de informaciones. Eh, ya se va a ver cómo se hace lo que es la sobreescritura de una vista como tal y otros temas que más adelante se tomarían. Si tienen algo en particular que quieran saber, no duden en escribirlo en la caja de comentarios y ahí estaría dispuesto a indicarles cómo se resuelve. No más que indicar. Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.